¿Alguna vez has sentido la dirección clara de Dios para tu vida? Un llamado, una tarea, un paso de obediencia que sabías, sin sombra de duda, que venía de Él. Y entonces, en el fondo de tu alma, miraste esa dirección y deliberadamente corriste hacia el lado opuesto. Compraste un pasaje para el lugar más lejano que pudiste encontrar, esperando que la distancia pudiera acallar la voz de aquel que te llamó. La historia de Jonás es quizás la más famosa historia de desobediencia de la Biblia. La contamos a los niños con imágenes de un gran pez. Pero esta no es una historia infantil. Es un drama teológico profundo sobre un profeta de Dios, un hombre que huía la voz del Creador, que recibe una orden clara e impactante. Ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella. Y en vez de obedecer, desciende al puerto, desciende al barco, desciende a la bodega y finalmente desciende a las profundidades del mar. ¿Qué sucede cuando un hombre de Dios elige huir? ¿Y qué tipo de rescate, extraordinario y aterrador, envía Dios cuando nos ama demasiado para dejarnos perecer en nuestra propia rebelión? Este mensaje es para ti que estás en un barco yendo a Tarsis, para ti que estás huyendo de un perdón que necesitas liberar, de una conversación que necesitas tener, de un llamado que te asusta, para ti que te sientes en la bodega durmiendo un sueño de negación, mientras una tormenta se forma a tu alrededor por causa de tu desobediencia. El viaje de Jonás al vientre del gran pez no es una historia de castigo, es la historia de una persecución implacable del amor de Dios. Es la prueba de que el fondo del pozo puede ser en realidad la sala de espera de tu milagro. Hasta el final de este viaje descubriremos por qué la orden de Dios a Jonás era tan ofensiva para él, y cómo su oración en el lugar más oscuro de la tierra revela la clave para la segunda oportunidad de Dios, una clave que está disponible para ti hoy. Hermanos, todos hemos comprado un pasaje a Tarsis en algún momento, pero la buena noticia es que nuestro Dios es el Señor de los océanos, y Él tiene una manera de traernos de vuelta a la playa de nuestro propósito. Quédate conmigo, porque estamos a punto de sumergirnos profundamente en la anatomía de la desobediencia y en la inmensidad de la gracia redentora. El mundo ordinario de Jonás era el de un profeta reconocido en Israel. 2 Reyes nos dice que era un profeta histórico que había profetizado bendiciones y expansión para su propia nación. Su mundo era cómodo. Era un portavoz de Dios para el pueblo de Dios. Amaba a Israel. Y como muchos de su época, probablemente despreciaba a los enemigos de Israel, especialmente a los asirios, cuya capital era Nínive. Los asirios eran conocidos por su crueldad brutal en la guerra. El mundo ordinario de Jonás era un mundo de nosotros contra ellos, donde la bendición de Dios era para nosotros y el juicio de Dios era para ellos. La mentalidad de algunos de los discípulos de Jesús, como Juan y Santiago, que querían pedir que descendiera fuego del cielo y consumiera una aldea samaritana que no los recibió. Su mentalidad era de celo nacionalista, no de la gracia universal de Dios. ¿Existe algún grupo de personas que consideres indigno de la gracia de Dios? ¿Algún enemigo para quien secretamente deseas el juicio en vez de la misericordia? Este puede ser tu punto ciego, así como lo fue el de Jonás. Y entonces la llamada a la aventura rompe su mundo en pedazos. La palabra del Señor viene a él y es la orden más escandalosa que podría imaginar. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios lo estaba llamando a ser un misionero para el ISIS de su época. No fue llamado a maldecirlos desde lejos, sino a ir a ellos, entrar en su fortaleza y darles una advertencia. Y Jonás, conociendo el corazón misericordioso de Dios, sabía que una advertencia siempre contiene la semilla de una oportunidad de arrepentimiento.
La aventura sería confrontar su propio prejuicio y convertirse en un canal de la misericordia de Dios para aquellos a quienes más odiaba. Ejemplo de Pablo. Su llamado fue ser un apóstol para los gentiles, un concepto impactante para muchos judíos de la época. Dios siempre expande las fronteras de nuestro corazón. El llamado de Dios a menudo nos saca de nuestra zona de confort y nos confronta con nuestros prejuicios. Si estás dispuesto a ir donde Él te envíe, comenta: «A donde tú me envíes, iré». La negativa de Jonás es inmediata, deliberada y estratégica. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. No solo ignoró, actuó. Fue al puerto de Jope. Encontró un barco que iba en la dirección geográfica opuesta a Nínive. Y el texto nos da un detalle crucial. Y pagando su pasaje, entró en él. La desobediencia tiene un precio. Jonás invirtió en su rebelión, pagó para huir, y descendió a la bodega para dormir, intentando esconderse no solo de su misión, sino de la propia presencia de aquel que lo llamó. Es el retrato de un hombre intentando borrar a Dios de su conciencia. Adán y Eva escondiéndose en el jardín. Después de la desobediencia, la primera reacción humana es esconderse de la presencia de Dios. Pero es imposible esconderse de un Dios omnipresente. Cuando sentí que Dios me llamaba a perdonar a alguien que me hirió profundamente, hice lo contrario. Me sumergí en el trabajo, en distracciones, en cualquier cosa que me impidiera pensar en el asunto. Pagué el pasaje con mi tiempo y energía para huir de esa orden. El maestro, el mentor que viene a confrontar a Jonás, no es un sabio, sino una tormenta. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esta no era una tormenta común, era una tormenta con una dirección, una tormenta con un propósito. El maestro aquí es la disciplina amorosa de Dios que se niega a dejar que su hijo rebelde tenga éxito en su vida. Y en medio del caos, los marineros paganos se muestran más espirituales que el profeta. Oran a sus dioses, trabajan para salvar el barco mientras Jonás dormía profundamente. La tormenta en el mar de Galilea, la tormenta reveló el miedo de los discípulos y el poder de Jesús. Las tormentas de la vida siempre revelan lo que hay en nuestro corazón. Las tormentas en nuestra vida pueden ser la misericordia de Dios impidiéndonos seguir en la dirección equivocada. Si estás agradecido por esa protección, incluso cuando es dolorosa, sigue este canal y comenta: «Incluso en la tormenta, confío en ti». Despiertan a Jonás. Echan suertes y la suerte cae sobre él. Cruza el umbral de su negación y confiesa: «Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca». Y él mismo pronuncia su sentencia: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará». Es un momento de rendición. Aceptan las consecuencias de su desobediencia. Y cuando los marineros, a regañadientes, lo arrojan a las aguas furiosas, el texto dice: «Y el mar se aquietó de su furor». Cruzó el umbral de la muerte. El fin de su huida. La cruz como el umbral. Jesús fue arrojado a la tormenta de la ira de Dios por nuestros pecados para que el mar de la justicia divina se calmara para nosotros. La confesión y la rendición son los primeros pasos para salir de la tormenta. Dale me gusta a este video ahora si eliges confesar tus huidas y rendirte al plan de Dios. En las profundidades, la muerte era segura, pero Dios tenía un plan. La prueba para Jonás era si se rendiría a Dios incluso en la muerte. Y su aliado improbable aparece. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Esto no fue el castigo, fue la provisión.
El pez no fue un monstruo, fue un submarino de rescate. Lo salvó de ahogarse. La prueba ahora sería soportar 3 días y 3 noches en el lugar más oscuro y desesperante imaginable, el vientre de la muerte. El enemigo era la desesperación. El aliado era la misericordia soberana de Dios. El cuervo que alimentó a Elías, Dios usó un animal impuro para sustentar a su profeta. Dios usa los instrumentos más improbables para ejecutar sus planes de rescate. En la oscuridad, en el hedor, en medio de los ácidos digestivos, sin esperanza de escape, el profeta que huía del llamado a orar, finalmente ora. Y la oración que hace es el punto de inflexión de toda la historia. ¿Alguna vez has estado en un vientre de pez, un lugar oscuro y sin salida? ¿Fue en ese lugar donde finalmente te volviste a Dios con total dependencia? La oscuridad es el vientre del Seol, el lugar de los muertos, como el propio Jonás lo describe, y es desde allí, desde la oscuridad total, que la luz de su oración comienza a brillar. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. No pide salir, adora, se arrepiente, reconoce la soberanía de Dios. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Deja de huir y se vuelve a Dios en total rendición. El arrepentimiento de David en el Salmo 51. Después de su pecado, David no se justificó. Se lanzó a la misericordia de Dios, y su oración se convirtió en un faro de esperanza para todos los que caen. El arrepentimiento es la llave que abre las puertas de la prisión más oscura. Si eliges volverte a Dios hoy, dale me gusta a este video. La prueba suprema para Jonás fue la rendición, y la respuesta de Dios es la liberación. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. ¡Qué imagen de renacimiento! Humillante, asquerosa, pero gloriosa. Fue expulsado de la muerte a la vida. Y entonces viene la prueba suprema de la gracia de Dios. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Jonás. Piensa en la belleza de esto. Sin sermón, sin te lo advertí. Solo la misma llamada, la misma confianza, la misma misión. La gracia de Dios le da una segunda oportunidad completa. La restauración de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Jesús lo encuentra en la playa y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Restaurándolo y repitiendo su llamado, apacienta mis ovejas. La oración de Jonás fue el punto de inflexión porque dejó de enfocarse en su desobediencia y comenzó a enfocarse en la salvación del Señor. Recordó quién era Dios, y ese recuerdo lo salvó. Declara con gratitud, gracias Señor por tu segunda oportunidad. La recompensa por la obediencia, aunque tardía, es el mayor avivamiento del Antiguo Testamento. Jonás va a Nínive y predica el mensaje más corto y quizá el menos entusiasta de la historia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y lo imposible sucede. El pueblo cree, proclaman un ayuno, se visten de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El propio rey desciende del trono, se cubre de cilicio y se sienta en ceniza y decreta un arrepentimiento nacional. Y vio Dios lo que hicieron, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El sermón de Pedro en Pentecostés. Un hombre que había negado a Cristo predica, y 3,000 almas son salvas. El poder está en la palabra y en el Espíritu, no en la perfección del mensajero. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Comenta, el poder es de Dios, para reconocer que los resultados le pertenecen a Él.
Pero la historia tiene un camino de regreso impactante. Jonás debería estar celebrando. En cambio, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enoja con la misericordia de Dios. Ora a Dios y básicamente dice: «Lo sabía que tú eras un Dios compasivo y misericordioso. Por eso huí. Prefería morir a ver a sus enemigos ser perdonados». Su camino de regreso lo revela como el hermano mayor del Antiguo Testamento. La parábola del hijo pródigo. El hermano mayor también se quedó afuera de la fiesta, enojado por la gracia que su padre demostró al hijo rebelde. La resurrección que Dios quiere operar es en el corazón del propio profeta. Dios hace crecer una planta para darle sombra, y Jonás se alegra. Después Dios envía un gusano para secar la planta, y Jonás se enoja de nuevo deseando la muerte. Y Dios lo confronta con una última lección. Y dijo Jehová: «¿Tuviste tú lástima de la calabacera? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». La paciencia de Jesús con los discípulos. Constantemente tenía que enseñar y corregir su visión limitada y egoísta, resucitando su comprensión del reino. Y aquí está la revelación final, el verdadero propósito del libro. La historia no es sobre la huida de Jonás o el gran pez, es sobre la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. La revelación es que el corazón de Dios se preocupa por Nínive, se preocupa por los paganos, por los ignorantes, por los enemigos. Incluso se preocupa por los animales. El libro termina con una pregunta de Dios, sin respuesta de Jonás, porque la pregunta es para nosotros. ¿Tienes mi corazón? ¿Te importa a quien a mí me importa? La gran comisión. Id por todo el mundo. Es la expresión final del corazón de Dios que a Jonás le costó tanto aceptar. Dios te está haciendo dos preguntas hoy. Primera, ¿hacia qué Nínive estás huyendo? ¿Y cuál es tu Tarsis? Deja de pagar el pasaje para la desobediencia. La tormenta que estás enfrentando puede ser la gracia de Dios rodeándote. No te resistas, confiesa, ríndete y acepta la segunda oportunidad. La segunda pregunta es más profunda. ¿Estás enojado con la gracia de Dios? ¿Te resientes cuando Él bendice a alguien que crees que no se lo merece? Dios quiere liberarte de la prisión de la justicia propia y darte su corazón, un corazón que se alegra con la salvación de todos. El gran pez que Dios prepara para nosotros a menudo se parece al fondo del pozo. El desempleo, la enfermedad, la relación rota. No maldigas a tu pez. Es tu transporte de rescate. Es en la oscuridad donde finalmente aprenderás a orar de verdad. Es desde allí que saldrás, humilde y listo para cumplir el propósito para el que fuiste creado. La historia de Jonás es tu historia, es mi historia. Es la historia de un Dios que prefiere enviar tormentas y preparar peces a dejarnos perdidos en el mar de nuestra rebelión. Vuelve a la playa. Tu Nínive te espera. La segunda oportunidad ya ha sido dada. Si estás agradecido por la gracia implacable de Dios que nos da segundas oportunidades, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Queremos recordarte constantemente este amor. ¿A quién conoces que está huyendo o que se siente descalificado por un error? Este mensaje puede ser el gran pez que lo traiga de vuelta. Comparte este vídeo y declara el fin de tu huida comentando #volviendo a casa. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9.